Hoy sí me da mucha, pero mucha pena con mis amables oyentes en los 5 continentes, en todos los rincones del mundo, con lo que hoy tengo que expresarles y decirles. Pero si pastores cristianos ni sacerdotes católicos no lo dicen, pues me toca desde aquí decirlo y casi que gritarlo. Dios está muy enojado. Dios está muy bravo y Dios está a punto de derramar su ira por todo lo que está sucediendo actualmente en este mundo. Y si pastores y sacerdotes no lo hablan, ni yo tampoco lo digo, pues como dice Dios en su santa palabra, las sagradas escrituras, la santa Biblia, si los encargados de decirlo, si los encargados de predicarlo, de advertirlo, no lo dicen, pues las piedras hablarán. Las piedras tendrán que decirlo, tendrán que hablar, ¿cómo les parece? Pero Señor Dios Padre Celestial, eso no ocurrirá. Desde que exista este espacio radial y desde que nos des vida, yo lo diré y lo anunciaré, yo lo predicaré. Repito, Dios está enojado, pero muy enojado, muy bravo, como dicen en algunos países, por todo el crimen, la violencia, el libertinaje moral, la desobediencia a todos sus mandamientos, la violación de sus leyes y mandatos, reflejados en el alto índice de pecado superior a los de la época del diluvio y que destruyeron el mundo hace muchísimos siglos, igualmente como les pasó con Sodoma y Gomorra, que acabaron con ciudades porque Dios en su infinito amor, misericordia, compasión y piedad ya no aguanta más. Al ver toda la perversidad, toda la maldad, todo el crimen, toda la violencia y la delincuencia que tiene en este momento el mundo. Pero hoy nos vamos a referir específicamente a el peor de todos estos pecados, llamémoslo así en este momento, la corrupción que está azotando, la corrupción que está destruyendo y acabando con nuestros países latinoamericanos, en el caso de Colombia específicamente, en donde más de la mitad de los delitos que se están cometiendo en estos momentos están destruyendo a nuestro país y tienen que ver con la corrupción. La corrupción. Compruébele usted, amable oyente. Oiga y vea las noticias, los informativos y los noticieros. Y si usted analiza más de la mitad de las noticias, el 60% de ellas tienen que ver con la corrupción, que no es otra cosa más que el hurto. Mejor dicho, un corrupto es un ladrón, una corrupta es una ladrona. Duélale a quien le duela, pero Dios lo manda a decir. El resto, o sea, el otro 40% de las noticias, tienen que ver con crímenes, asaltos, hurtos, robos, violencia, guerras, y en donde todo lo demás, en donde todo el mundo quiere hacer lo que le da la gana, y en donde el desorden, la anarquía y el libertinaje y el pecado tienen a este hermoso país, como lo hemos citado, sumido en el caos, sin autoridad y sin gobierno, y en donde la libertad y el orden, consignas de nuestros símbolos patrios, pasaron a ser libertinaje y desorden. Atención, Dios les manda a decir que está muy enojado y que si no nos detenemos en esta alocada carrera, si no paramos, si no hacemos un alto en este loco camino y desenfrenado de pecado y rumbo al infierno, Él nos va a castigar. Él es bueno, Él es amor, pero Él no es alcahueta y no va a permitir ni va a soportar que destruyamos su creación, todo lo que Él creó.
como el planeta Tierra que nos regaló para vivir, como tampoco va a permitir que nos destruyamos, matemos y acabemos unos y otros. Atención, pastores cristianos y atención, sacerdotes católicos. Por favor, adviértale a la gente, díganlo, predíquenlo públicamente en sus templos, parroquias, iglesias y catedrales. Dejen de hablar tanto de la prosperidad económica y de pañitos de agua tibia con sus feligreses, porque Dios está enojado. Tenemos que arrepentirnos, tenemos que parar, tenemos que dejar de pecar, tenemos que cumplir con todos sus mandamientos, leyes y mandatos. Tenemos que obedecer a Dios, pero por favor. Pero hoy, repetimos, vamos a concretar y a referirnos al 60% de la delincuencia que está aferrada a este tema de la corrupción. La palabra maldita corrupción que está acabando con nuestros países latinoamericanos y obviamente incluyendo a Colombia. ¿Y qué es la corrupción, anciano periodista? Investigamos en los diferentes diccionarios internacionales de Google, de Internet. ¿Qué es la corrupción? ¿Qué significa la corrupción? Porque todo el mundo habla de la corrupción, pero hay muchos que no saben qué es la corrupción. Investigamos y analizamos. Dice la Biblia que conoceréis la verdad y la verdad os libertará, y estamos siendo libertados de tanta ignorancia de estos países latinoamericanos. ¿Qué es la corrupción? La corrupción es el uso indebido de autoridad de un funcionario del gobierno para aprovecharse, para apropiarse de los dineros que le han sido confiados, abusando del poder que tiene para disponer de estos recursos económicos en un país, un departamento o un municipio, una entidad estatal, pública o privada, utilizando su cargo y su posición para beneficio personal de otros y de otras, contrariando la ley y los principios morales y por consiguiente cometiendo delitos como malversación de fondos, apropiación de los recursos estatales, cometiendo fraude con los dineros públicos y por consiguiente enriqueciéndose ilícitamente con los dineros que pagan una población por concepto de impuestos. Vamos a repetirlo porque es que, como le digo, todo el mundo habla de la corrupción, pero ¿qué es la corrupción? Y se sintetiza en resumen lo que dicen los diferentes diccionarios de la lengua española que hemos investigado. ¿Qué es la corrupción? Pues la corrupción es lo siguiente: es el uso indebido de autoridad de un funcionario del gobierno para aprovecharse de los dineros que le han sido confiados, abusando del poder que tiene para disponer de los recursos económicos de un país, departamento, municipio, entidad estatal, pública o privada, utilizando su cargo y su posición para beneficio personal y de otros y de otras, contrariando la ley y los principios morales y por consiguiente cometiendo delitos como malversación de fondos, apropiación de los recursos estatales, cometiendo fraude con los dineros públicos y por consiguiente enriqueciéndose ilícitamente con los dineros que pagan una población por concepto de impuestos. Este es el resumen, repetimos, de lo que significa la corrupción. Y para quienes llevamos casi un siglo en este planeta Tierra, es decir, casi 100 años de existencia, en nuestra época no existía la palabra corrupción. Esta palabrita corrupción es una palabra moderna. En la antigüedad, el corrupto era señalado como ladrón. Mejor dicho, no existía la palabra corrupción, ni corrupto, era ladrón. El corrupto era un ladrón y la corrupta una ladrona. El corrupto era alguien que hurtaba, o la corrupta era alguien que hurtaba. Repito, hace 100 años o un siglo,
no existía la palabra corrupto o corrupta. A estas personas se les decía ladrón o ladrona. Y precisamente Dios se refiere a esto y al ladrón o al corrupto lo califica como bien peligroso. Lo dijo él en su palabra. Búsquelo en el Evangelio de Juan, si usted cree en la Biblia, pues porque si no cree en la palabra de Dios, en la Biblia, entonces ahí sí, apaga y vámonos, porque no hay solución. Nos ceñimos exclusivamente a lo que diga Dios a través de su santa palabra, las Sagradas Escrituras, y Dios lo dijo. Como no existía en ese entonces la palabra corrupción, en el Evangelio de Juan capítulo 10, verso 10, dice, el ladrón no viene sino para hurtar y matar y destruir. Yo he venido, dice el Señor, para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Entonces, como no existía la palabra corrupción o corrupto o corrupta, hoy en el término moderno diríamos el corrupto o la corrupta no viene sino para hurtar y matar, ¿cómo le parece? Qué peligrosos, homicidas, y destruir, ¿cómo le parece? Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Es palabra de Dios, la repetimos. El ladrón no viene sino para hurtar y matar y destruir, y yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Vamos a referirnos a lo que dice Dios a través de su santa palabra, las Sagradas Escrituras, la Santa Biblia, a la cual nos ceñimos, en la cual nos basamos, la cual predicamos, la cual anunciamos, la cual queremos que usted conozca, por favor. A ver si tratamos de remediar esta situación caótica que se está viviendo. La única solución es Dios. La única solución es Jesucristo. La única solución es su Espíritu Santo, que muere en los cuerpos, que muere en las almas, que muere en las mujeres, en los hombres, en quienes transitamos por este planeta Tierra. Es la única solución. No hay más solución porque le hemos echado mente. Hemos botado demasiada corriente. Y los gobiernos, me imagino que también, y los gobernantes, haciendo croquis y dibujos y análisis y estudios de prefactibilidad y factibilidad y todos los estudios habidos por haber. Pero nadie dice, paremos, este asunto lo arregla es Dios. No hay solución, ni presidente, ni gobernador, ni alcalde, ni congresista, ni diputado, ni concejal, ni dirigente empresarial. Solamente Dios, entiéndalo, por favor, porque es que ya hemos botado mucha corriente, nos hemos desgastado nuestros cerebros. ¿Dónde está la solución? Y todos esgrimen pues sus pronunciamientos y los candidatos y los políticos y todos bla, 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 pero nadie dice o se refiere al principal que puede arreglar esta situación. Dios. Sí, hay que buscar a Dios, porque comienzan a votar corriente y análisis en los congresos, en las asambleas y en los consejos, pero nadie menciona a Dios. Por Dios, parece que estuviera prohibido hacerlo. Y esto no se arreglará, oígase bien, esto no se arreglará. Yo soy un don nadie, yo soy un ser insignificante, yo soy polvo de la tierra, pero Dios me ha mandado a decirle a ustedes, amables oyentes, que solamente Dios tiene la solución, no le bote más corriente. Y si usted se enoja, pues apague el radio, porque no hay más solución. Sí, porque es que no hay más. Investigue usted por donde mire, por el norte, por el sur, por arriba, por abajo, por las galaxias. La única solución es Dios. Y vamos a leer textualmente lo que Dios opina sobre este tema que está ocupando los titulares de prensa, de los informativos, la corrupción, porque es que todo el mundo anuncia por acá, pero tanto corrupto, ¿qué pasó en este país? ¿Qué sucede pues con este tema de la corrupción que se volvió hasta canzón? Todos los noticieros que la corrupta, que el corrupto. Oiga, por favor, ¿qué dice Dios? Si creemos, como decimos, o le creemos a Dios, si le creemos a Dios, o si decimos que creemos en Dios, pues tenemos que escucharlo o lo que Él dice está escrito en su santa palabra, las Sagradas Escrituras. No hable más, anciano periodista. ¿Qué dice Dios? Leamos.